Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como siempre, quiero antes que nada agradecerles a todos los amigos que me siguen por la amabilidad de seguir o continuar apoyándonos y solicitarles a todos aquellos que me siguen en las redes que por favor también se suscriban y me sigan en este nuevo ensayo periodístico personal, porque de ello depende la existencia o la supervivencia de este programa. Bien, en el día de hoy yo quiero referirme básicamente a dos temas. El primero tiene que ver con la próxima campaña electoral. Bueno, no la próxima, porque de hecho, aunque todavía la Junta Central Electoral no ha lanzado oficialmente la proclama que deja abierta oficialmente la campaña política con vista a las elecciones, tanto municipales como para el Congreso y el Poder Ejecutivo, de hecho, y para todos los fines prácticos, el país ha estado inmerso en una ardiente campaña electoral desde hace más de un año, para ser preciso. Bueno, yo creo que el país tiene que revisar y tenemos todos que analizar con mucha ecuanimidad la importancia de que en este proceso electoral, en que estarán en juego muchos temas, incluso probablemente los fundamentos de la democracia como la hemos venido practicando desde los años 70, yo creo que debemos reflexionar sobre la necesidad de preservar cierto nivel de respeto y de decencia mínima, por lo menos en esta campaña, para evitar que el proceso se deteriore y desencadene situaciones que puedan conducir irremediablemente a una situación de violencia que ya ha desaparecido prácticamente del ambiente electoral dominicano, afortunadamente desde las peligrosas confrontaciones de los años 90, que estuvieron en una oportunidad a punto de conducir o de arrastrar el país a una debacle o a una crisis institucional que probablemente nos hubiera costado mucho tiempo y mucha sangre y dolor para superar. Bueno, ¿por qué yo digo todo esto? Porque pura y simplemente leí en las redes y vi en las redes que el candidato presidencial principal de oposición, el licenciado Abel Martínez, que es también alcalde de la ciudad de Santiago, se quejaba de que militantes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en el poder, habían destruido o habían pintado una mural que está considerado o que fue en su momento considerado y declarado Patrimonio Histórico de Santiago para sobre la pintura blanca que borró ese mural dibujar las insignias del PRM y promover las candidaturas del partido oficialista. Bueno, yo creo que una campaña necesita estar basada en un respeto de las cosas que merecen respeto. Y no estamos hablando de una pared cualquiera. Estamos hablando de un símbolo de Santiago. Era un mural con imágenes históricas que había sido declarado Patrimonio Histórico de la ciudad de Santiago, la segunda ciudad más importante del país, por el Consejo Municipal. De manera pues que yo creo que aquí hay que jugar limpio. Si queremos salvar el proceso electoral dominicano hay que jugar limpio, respeto mutuo antes que nada. Necesitamos una campaña sin crispación para que de ese ambiente hasta cierto punto de cordialidad. La cordialidad que muchas veces vemos en los actos sociales en que concurren dirigentes de todos los partidos. Ese tipo de actuación sin crispación es lo que debe prevalecer en la campaña, porque si esa crispación estalla, posiblemente las consecuencias van a ser muy difíciles de evaluar. Entonces yo creo que cuando se dan situaciones como esta, es necesario que el liderazgo de un partido llame a su militancia a que respete los derechos y las reglas o las normas que deben regular una campaña electoral. Porque en esta campaña, que ya está en marcha, las elecciones municipales serán apenas en dos meses, el 18 de febrero, estarán en juego muchos valores.
valores que son más importantes para la nación que las elecciones mismas. Valores que son trascendentales y que tienen más importancia para la vida democrática dominicana del hecho de que quién gane esas elecciones, quién pueda ser el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, quiénes puedan ser los alcaldes de otras ciudades importantes del país. Entonces mi llamado es al presidente de la República, porque él es el líder del partido PRM, el que ha hecho esa grosera violación de un espacio público de Santiago para colocar en su lugar una propaganda partidaria. Entonces yo creo que el presidente está en el deber de ejercer el liderazgo, no solamente con vista a la nación que él gobierna, sino también el partido que él gobierna y lidera. Entonces yo creo que es necesario jugar limpio. Y el presidente debe dar el ejemplo de un juego limpio. Y si el presidente y su gente no juegan limpio, el país se ensuciará. Y yo creo que es necesario que el presidente llame la atención y que se haga, y que ya es imposible recuperar el mural, porque no se trataba de una fotografía que se había colocado en una pared, era un mural pintado y ese mural ha sido destrozado. Es decir, ese partidarismo y ese activismo político fuera de todo orden y de toda norma, grosero si se quiere, que ensucia las paredes de una ciudad y que destruye lo que una ciudad puede haber construido. Yo creo que tiene que cesar, y yo creo que se hace falta que el presidente de la República sea categórico y que su llamado a su gente a jugar limpio imponga la norma de esta campaña electoral. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con el segundo tema de la noche de hoy, del día de hoy, relacionado con una audiencia en el Senado de la República, donde compareció el ministro de la Presidencia de la República, el licenciado Joel Santos, para responder inquietudes de los senadores con relación al contrato, al difícil contrato de Aerodón, que ha sido prolongado y extendido 37 años por esta administración. Regresamos después de la pausa. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Estamos de vuelta en el escritorio de Miguel Guerrero. Y yo, como les prometí, voy a referirme en esta última parte del programa a una sesión que tuvo lugar, o una audiencia si se quiere, no una interpelación, que quede claro, en la que compareció el ministro de la Presidencia, el economista, el destacado economista Joel Santos, para responder preguntas e inquietudes del Senado de la República y de una parte importantísima de la sociedad dominicana con relación a los términos del contrato de extensión hasta el año 2060, es decir, 37 años del contrato de los 6 aeropuertos del Estado Dominicano en el territorio nacional. Bueno, como ustedes saben, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar y de oír comentarios relacionados. Ese contrato inicialmente de 20 años, suscrito en el 1999, la primera de 3 administraciones del expresidente Leonel Fernández, fue extendido 10 años más en la administración posterior, encabezada por el expresidente Hipólito Mejía, para extenderlo a 30 años. Esos 30 años estamos supuestos a vencer en el año 2030, es decir, le quedaban todavía 7 años de existencia de ese contrato. Y como todo el mundo sabe, ha habido muchas quejas sobre el manejo de ese contrato, porque hay mucha insatisfacción en el país
porque se supone o se dice que esa empresa, una empresa francesa, no se sabe realmente de quién es porque ha pasado de muchas manos. Y aquí la transparencia no regula o no es una norma en las actuaciones del sector público dominicano, con muy pocas excepciones. Entonces, ese contrato vencía en el 2030, le quedaban 7 años. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es que lo ha extendido 30 años más a partir del 2030. Es decir, le quedan ahora, en el caso hipotético de que el Congreso termine de aprobarlo, ya fue aprobado sin siquiera leer ese contrato por la Cámara de Diputados, lo que para mi forma de ver ha sido una vergüenza nacional y una mancha en la historia de esa Cámara. Porque lo que hay ahí en juego son cosas demasiado importantes para festinarla. Y entonces, afortunadamente, el Senado de la República se ha comportado o ha actuado de otra manera. Ha dado oportunidad a mucha gente a que se exprese con relación a ese contrato y ha llamado al hemiciclo a muchos funcionarios que están involucrados en la operación de los aeropuertos por ser funcionarios del área económica dominicana, para que expliquen y aclaren algunas confusiones que existen alrededor de ese texto. Bueno, en esa comparecencia del señor Joel Santos, el senador Andrés Silva de La Romana y hoy dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, le hizo preguntas al señor Santos que cualquier dominicano o cualquier senador con justeza y con un buen criterio hubiera hecho. Porque se refería a asuntos muy importantes del texto de ese contrato que no han sido del todo aclarados por las autoridades. Y hay una nebulosa alrededor de ese texto, porque estamos hablando de 37 años más de extensión del contrato. Es decir, estamos hablando de 37 años, para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa. 37 años son 9 periodos constitucionales. Es decir, en el caso hipotético de que a partir de ahora ningún presidente en la República Dominicana se reelija, ese contrato le va a sobrevivir a 9 presidentes dominicanos, a 9 presidentes o a 4 presidentes reeleccionistas que se reelijan. Y sobre todo, le va a sobrevivir a 9 mandatos constitucionales, que serían 36 años y uno más. Y uno más a lo mejor para conseguir la extensión para otros 30 o 40 o 50 años. Entonces, el país necesita saber lo que hay en el texto de ese contrato, lo que se oculta en ese contrato. Y el senador Silva le hizo preguntas muy pertinentes. Y ahí hubo un lance muy enojoso. Se incomodó el senador porque entendió que el señor Santos no le respondió adecuadamente sus preguntas, que no quedaron totalmente respondidas, porque una de las preguntas que le hizo fue muy claro que quiénes eran los accionistas de las empresas que han sido liberados de todo pago de impuestos, incluso de los subcontratistas, los contratistas, los prestamistas, los bonistas y toda la gente relacionada con la operación del aeropuerto a través de ese contrato. Y él le preguntaba si hay funcionarios públicos como accionistas de esas 2 compañías que aparecen firmantes de ese contrato, con el nombre como subsidiarias de la compañía francesa, que como muy bien ha dicho el ministro Santos, es una de las principales o la mayor concesionaria de aeropuertos en el mundo, la francesa. Pero con la francesa sucede con lo que sucede con muchísimas marcas internacionales. Por ejemplo, Coca-Cola es la marca más famosa y más conocida del mundo, pero los dueños de la Coca-Cola dominicana no son necesariamente los dueños de la Coca-Cola en los Estados Unidos, porque son franquicias que se venden. Entonces, posiblemente la compañía matriz que tiene el nombre, que lleva el nombre o sustenta el nombre del aeropuerto, de ese contrato, son compañías que han comprado o son empresas que han comprado el nombre o han arrendado el nombre o se han asociado a esa compañía francesa. Entonces es necesario saber si hay accionistas o personas relacionadas directamente con el gobierno o en el partido en el poder, porque tenemos que cuidarnos del tráfico de influencia, que es uno de los delitos capitales
de la corrupción, de un escenario de corrupción que ha caracterizado la vida pública dominicana. De manera pues que yo creo que este contrato merece todavía ser objeto de un examen muy minucioso, porque estamos hablando del año 2060 y probablemente ninguno de los senadores y diputados y aspirantes a formar parte a partir de mayo de ese Congreso esté vivo cuando ese contrato expire en el año 2060. Ministro, yo quiero primero decirle que usted falta la verdad cuando habla de la saturación de los aeropuertos. La información que nosotros tenemos es que la saturación de los aeropuertos pues, ha sido mínima en los últimos 10 años. Y que inclusive el aeropuerto de las Américas, lo que ha pasado en realidad es que el flujo de estaciones, las estaciones de flujo, lo que han hecho es que le han colocado tiendas en las estaciones de flujo. Y por eso aparenta como que está todo congestionado, pero en realidad el flujo no ha aumentado mucho en los últimos 10 años. También usted miente con los impuestos, ministro, porque en la página 64 y 66 del contrato, en los anexos, ministro, en los anexos, no sé si usted lo leyó, los anexos, dice que están exentos de impuestos Aerodón, accionistas, inversionistas, prestamistas, contratistas, subcontratistas, es decir, todo el mundo, todo el que esté relacionado con Aerodón no tiene que pagar un centavo de impuesto, según dice en la página 64 y 66. La pregunta que le quiero hacer, ministro, y ojalá que usted sea conciso y sea claro con estas preguntas, porque son muy sencillas. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, si usted tiene esos números o alguno de sus acompañantes. Las inversiones de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuáles han sido? ¿Cuánto pagó la compañía mexicana Adven a Aerodón y en cuánto se la vendió a la compañía Vinci? Necesitamos saber eso. Y una última pregunta, ministro. Yo quiero saber si usted o el presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos. A esa fue que ustedes se la vendieron. Le vendieron el contrato. No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No, fue a Vinci Airport Dominicana que ustedes le vendieron el contrato. Es con ellos que ustedes están firmando. Y están firmando también con Vinci Airport Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales se le otorgó el contrato. Muchas gracias, ministro. Yo lo primero, sobre el tema de las proyecciones. Usted dice que yo miento con respecto a la saturación. Yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo. Eso no fue lo que yo dije, si usted lo entendió bien. Lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030, porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones. Hoy día maneja 5.1 millones de pasajeros. Bueno, ya ustedes tienen una idea de por qué hay tanta preocupación con relación a ese contrato. Porque en realidad, tal como dijera el presidente Luis Abinader cuando le anunció al país con regocijo que había logrado una renegociación de ese contrato, el propio presidente admitió que esa empresa había incumplido todas sus obligaciones contratadas en ese contrato durante los 30 años de vigencia, de los cuales ya han transcurrido los 23 primeros. De manera pues que eso le da a ustedes una idea, y lo que la gente le sorprendió es que, conociendo al presidente y diciéndole al presidente y al país que esa empresa era incumplidora de sus obligaciones con el Estado Dominicano, esa misma empresa se hacía merecedora por el gobierno dominicano de una extensión por 30 años más, 37 años más, de un contrato que ha dado objeto a tanta discusión y a tantos temores en la sociedad dominicana. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con ella cuando regresemos en otra oportunidad. Hasta entonces.